Ya. Yo soy Francisco González Medina, escritor, gestor de cultura y cronista. ¿Por qué? ¿Qué me animó a escribir este libro, Nadie quería morir? En primer lugar, este libro, esta portada que ustedes ven aquí, está la casa donde viví con mis padres siendo un niño. Aquí, en esta casa, nace la historia de este libro. En Nadie quería morir es el título de uno de mis relatos que me llevó a escribir este libro. Mi vida, la infancia, de la que no me he podido desprender porque recuerdo muy bien cómo con mis compañeritos de esa época de clase de primaria jugábamos al tipo, o sea, a las pistolas, y nos inventábamos el caballito de palo, le poníamos un cordoncito y cada uno tenía su caballito, y nos hacíamos dos bandos, y entre los dos bandos, el de los buenos y los malos, ahí nos enfrentábamos. Pero también esa época fue donde yo conocí cosas maravillosas, aparte de mis amigos, de las aventuras, a una niña muy bella que se llamaba Nenita, que era una vecinita y que vivía en la misma casa porque era una casa de pensión. Entonces vivían mis papás y vivían ella con sus papás. Conocí los circos, allá al frente estaba el parque. Disfruté del circo, pero también me llenó de mucho dolor ver cómo descargaban los muertos de la violencia. Pero también me enamoré de la música, porque a diagonal a la casa y en todo el pueblo se escuchaba el bolero, el tango. Hay un tango muy especial que marcó mi vida, que se llama Lejos de ti, de Raúl Garcés y los Caballeros del Tango. Pero conocí música de los Panchos, toda esa belleza, toda esa música. Y aparte de eso, escuché por primera vez en mi casa, con mi mamá, una radionovela. Y yo pensaba que ese radio transistor, ya, que allí dentro del radio estaban los personajes. Entonces yo me imaginaba que allí estaban los que hablaban, las mujeres, el sonido de los caballos, y yo miraba y me llenaba de curiosidad. Me parecía, era increíble la radio. Creo que a todos nos pasó eso, los que tuvimos ese privilegio de conocer la radio y la radionovela. Pero también me enamoré de la escritura, porque mi mamá me enseñó a leer. Cuando yo entré a primero de primaria, ya leía el periódico, leía lo que me pusieran, lo leía. Entonces yo me enamoré de las letras y entendí que para poder expresar todo lo que yo sentía, lo que yo veía, tenía que necesariamente haber aprendido a leer y a escribir. Luego salimos del pueblo y nos fuimos a otro municipio, a Jamundí Valle, donde estudié bachillerato, donde conocí a Marta Lucía, mi esposa, porque estudié con ella en segundo de bachillerato, en tercero, y allí disfruté de las travesuras y las pilaturas de mis amigos, pero también de cómo se burlaban, por ejemplo, de un profesor negro llamado Mr. Simon, que nos daba inglés, y a uno de mis amigos corriéndole el espejito para verle los calzones a la profesora, por ejemplo. Entonces todas travesuras para mí fueron inolvidables. Llegamos y en claro, muy en claro, el día que veía al profesor de álgebra, que yo me retiraba porque no me gustaban las matemáticas, porque mi sueño no eran los números, como tampoco los conejos, cuando nos llevaban a una clase de cunicultura, y yo me opuse a esa materia, porque no estábamos en el campo, estábamos en la urbe, ya en un pueblo que empezaba a ser como una ciudad. Entonces yo no le había sentido a tener conejos. Bueno, ahí viene, luego escribo, termino mi novela, le hago un homenaje a Raúl Echavarría Barrientos, mi profesor, mi maestro de periodismo, Diario Occidente de Cali, asesinado por las balas de la violencia, y un homenaje a Manuelita Sáenz, porque la admiro mucho y la admiraré siempre, en un relato que se llama Destierro. Esta obra, lo importante para mí, esta obra, la esencia, es el mensaje político, religioso y sobre todo romántico también. De manera que el lanzamiento de mi novela es en el año 2017, la presento en el Centro Comercial Alfaguara. Muchas gracias.